Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bawi, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es la somática. Y yo sé si es la primera vez que escuchas este término somática, tu mente solo puede decir como what the fuck is this? ¿De qué putas me estás hablando? Les cuento que yo entro a la carrera de artes escénicas y nos dicen la somática es uno de los pilares que atraviesa la carrera y yo realmente no entendía qué era esto. Veo principios uno de somática en mi primer semestre, donde lo que más hacíamos era hacer yoga y yo solo pensaba como, ok, hacer yoga es ser somático, pero va mucho más allá. Y esto es muy gracioso porque, bueno, no lo voy a abarcar en este podcast, pero yo sufrí mucho en ese primer semestre porque vengo de un lugar, o sea, yo soy católica y me decían como, no, tú no puedes hacer yoga porque esas cosas no van de la mano de Dios. Hoy en día he entendido esto desde otros lugares y lo abrazo y lo agradezco demasiado. Me gusta hacer yoga, tengo que confesarlo. Pero no vamos a hablar de esto en este podcast. Pero va mucho más allá. Entonces como que mis cables solo decían, ok, hacer yoga es ser somático. Segundo semestre, empiezan a hablarme en chino. Y lo que les voy a decir para ustedes puede que también suene todo en chino. Pero, ¿qué método Feldenkrais? ¿Qué ATMs de movimiento? Y yo solo decía, no entiendo qué es la somática. Llegó a tercer semestre y decido meter una puesta en escena que se llama visión somática para lograr comprender de qué va. Y yo solo trataré de ser en este podcast lo más concreta, que sea de una manera fácil de comprender. No sé si completa, porque hablar de somática en un episodio es demasiado complejo, pero sí al menos que tenga algunas buenas bases para que entiendan un poco de qué va. O si no entienden nada, que al menos les quede la duda como de, quiero saber qué es la somática y empiecen a investigar por su cuenta. Para el episodio de hoy voy a usar tres fuentes que me ayudaron a mí mucho a entender esto de la somática. La primera es un escrito que tiene uno de mis maestros que se llama Alejandro Converse, se llama Teoría Somática, Conceptos Fundacionales de la Somática. La segunda es un escrito de qué es la somática por Thomas Hanna. Thomas Hanna va a ser uno de los más importantes referentes en el campo de la somática y de hecho va a ser el que acuña el término somática. Y la tercera fuente voy a ser yo como fuente desde mis vivencias, desde mis experiencias y desde lo que he entendido y vivido e investigado, porque creo que sigue siendo una constante pregunta de investigación. Alejandro Converse dice que la somática es el nombre que se le da al campo de métodos occidentales de cuerpo-mente, abarcando formas de trabajar con el cuerpo que son terapéuticas, educativas, artísticas y físicamente expresivas. Yo diría que no solo son los métodos occidentales, sino que también hay muchos métodos orientales que entran a este campo y de hecho es muy interesante entender esto desde Occidente porque el Occidente sí tiene una ruptura y una cagada, digo yo, esto de dividir cuerpo, alma. Y como que mi cuerpo está por acá, mi alma está por allá. Y la somática lo que abarca y algo que es súper fundamental y no puede ser somática sin entenderme como un ente completo donde tengo emociones, donde tengo sensaciones, donde soy cuerpo, donde soy mente, donde soy alma. Eh, bueno, pero continuando tenemos que partir de que la base histórica de la somática se basa en investigaciones creativas que surgen con base en las capacidades que tiene el cuerpo para sanarse naturalmente. ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando nosotros hablamos de un trabajo somático, es importante que el participante o el que está siendo somático, por así decirlo, hable de las sensaciones sentidas como una vía para desarrollar esa conciencia personal. La conciencia personal es algo, un pilar, un fundamento, una base importante en la somática. Y lo voy a poner como este ejemplo para que se entienda un poquito más a qué voy. Cuando yo tengo un dolor o un mal funcionamiento físico, por ejemplo, me está doliendo demasiado el estómago. Yo para saber qué le está sucediendo a mi estómago, a veces voy al médico, doctor, me duele el estómago, y el doctor me va a recetar un medicamento. Esta mirada del doctor hacia lo que a mí me sucede es una mirada en tercera persona, mientras que en la somática
esa búsqueda del individuo para acceder a sentimientos y sensaciones y desarrollar en el cuerpo una percepción propia, porque es una percepción en primera persona. ¿Y quién más que tú va a saber si quizás ese dolor de estómago está relacionado a algún sentimiento, alguna emoción que viviste, algún acontecimiento? Entonces, tampoco estoy acá diciendo que no se trata de ir al médico porque el médico no va a saber, porque yo tengo mi verdad desde mi somática, porque pues hay que dialogar con los médicos, hay que dialogar con los campos como son la psicología, como son la educación. Qué lindo poder involucrar la somática en todos estos campos. Pero sí, volvamos a la somática. Lo que se busca es que ese individuo desarrolle esa percepción de hábitos personales, de movimientos y de comportamiento. En la somática, y esto lo explica muy bien Feldenkrais con la autoimagen, los hábitos son algo clave porque literalmente nosotros somos seres de hábitos y nuestra autoimagen y todo lo que construimos ha sido de hábitos, tanto de movimiento como de comportamiento. Si nosotros alteramos estos hábitos, va a haber un nuevo patrón de mensajes en nuestro cerebro. Y a estos lugares de ser conscientes de esos hábitos, incluso de modificar esos hábitos, es lo que quiere llegar la somática. Para poder entenderla, a mí me ha ayudado mucho estudiar, y les voy a dejar acá los nombres, no voy a hablar de ellos, puede que en siguientes episodios hable de algunos que han marcado mucho mis investigaciones, pero son técnicas como Alexander Barteniev, la eutonía de Gerd Alexander, el método Feldenkrais, la idioquinesis de Mabel Taub, el método Pilates, quizás ese sí les suene un poquito más. Todas estas técnicas son somáticas. Y si a mí me preguntaran, como ya en este momento, bueno, tú nos has echado toda esta cháchara, pero ¿qué carajos es la somática? Yo creo que es una cualidad en la somática el poder desarrollar el cómo yo escucho esa voz de mi propio cuerpo para entrar en esos lugares de autopercepción. Yo creo que la somática es una percepción fina y cada vez más fina de mí misma. Como dato curioso, resulta que algunas prácticas somáticas han sido incorporadas en el trabajo psicoterapéutico, pues estas tienen un gran bienestar emocional. Como yo les decía al principio, Thomas Hanna es esta persona que le pone el término somática, y él lo que hace es expandir la palabra griega, como la había utilizado Edward Husserl, que es el fundador de la fenomenología. Y de acuerdo a la Stanford Encyclopedia of Philosophy, la fenomenología es ese estudio de estructuras de la conciencia experimentadas desde el punto de vista de la primera persona. Soma es todo lo que usted es y está haciendo desde ese punto de vista de primera persona. Qué bonito, ¿no? Ahora, para seguir entendiendo esto, que espero que lo estén entendiendo, vamos a continuar con el texto de ¿Qué es la somática? Por Thomas Hanna. Él dice que el soma es autorregulado, así como es autopercibido. Un ser humano que está siendo consciente o autoconsciente no solo se está observando pasivamente, sino que está actuando sobre sí mismo. Es decir, está siempre comprometido con el proceso de autorregulación. En la somática todos los autos entran y son claves. Autorregulación, autoobservación, autoimagen. Vamos a entender que las funciones sensomotoras que tenemos, algunas de esas funciones sensomotoras son conscientes y voluntarias porque las hemos aprendido, y otras son involuntarias y no aprendidas. Por ejemplo, el respirar. Es algo que pues hacemos involuntariamente porque necesitamos respirar para sobrevivir. Y aquí es donde empezamos a hablar de hábitos. Porque el respirar también se construye desde cómo he venido construyendo esa respiración desde mis hábitos. Entra algo muy importante en el proceso somático, que es el awareness, y este awareness es cómo enfoco o pongo la atención en lo no aprendido. El awareness es esa función de aislar nuevos fenómenos de motricidad sensorial con el fin de aprender a reconocer y controlar
Y a través del awareness, es como si esto fuera un lente que yo dirijo y enfoco a aquello que es involuntario para que yo lo pueda hacer voluntario y que lo desconocido se vuelva conocido. Oigan, no sé si estoy hablando en chino, de verdad. Creo que este episodio me causa demasiada ansiedad, pero vamos al ejemplo que hay un científico que observa a un sujeto, ¿cierto? O sea, que han sido lo que es las ciencias, entra la medicina, la psicología, ¿sí? Siempre estos científicos están observándonos a nosotros como sujetos. Pero a diferencia de una roca, este sujeto le devuelve la mirada a ese científico porque no somos rocas, somos seres humanos. Y no es fácil fingir que el sujeto es simplemente una roca compleja. Yo me pregunto mucho sobre nuestros sistemas de salud, porque digo, uno pensaría como no estamos hablando de seres humanos en que se basan todas estas ciencias, pero de verdad cuántas veces no nos han tratado como seres humanos, ¿no? Cuántas veces estos sistemas de salud son una porquería, perdón por decirlo así, pero no vamos a entrar en estos lugares de política, aunque la somática también es un lugar muy político si uno se pone a pensar. Pero bueno, a lo que voy es que definitivamente yo podría resumir todo este episodio en que para mí la somática es la percepción fina y cada vez más fina de mí misma. Y es una invitación a estar en esa constante investigación de cuáles son mis hábitos, de qué estoy siendo, de qué maneras me estoy comportando, de qué maneras me estoy moviendo. Y ustedes se podrán preguntar qué tiene que ver la somática con las artes escénicas. Tiene todo que ver y mucho que ver, y por eso es que se convierte en uno de los pilares que atraviesa la carrera de artes escénicas en la Javeriana, que es donde estudio yo. Y es de las pocas universidades que tiene este componente somático. Porque vamos a hablar de la danza. La danza por muchos años, sobre todo lo que es el ballet, por ejemplo, consiste en formas, figuras estéticas. Entonces a ti te piden una rotación de 180 grados para poder hacer tus primeras posiciones, tus pliés, todo esto. Pero a veces no entran desde un lugar somático porque lo que te hace es obligar a que tu cuerpo tenga que sí o sí hacer esa rotación y sí o sí ser la persona como más flexible y mejor dicho, no teniendo en cuenta tus alineaciones naturales. Entonces desde mi carrera nos han enseñado, ok, si yo entiendo cómo es mi alineación, eso tiene toda una base anatómica también. Es que bueno, en la somática es una ciencia, entran muchas cosas científicas, pero no me voy a detener en eso porque, como les digo, se vuelve eterno este episodio. Pero sí, ¿cómo yo puedo entender? Al fin y al cabo, la que me estoy moviendo en la danza soy yo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para no lesionarme? Entran preguntas somáticas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me autorregulo? ¿Cómo me percibo? Quizás este movimiento yo no lo pueda hacer desde este lugar, pero sí lo puedo hacer desde estos otros lugares. ¿Qué es cómodo para mí? ¿De qué maneras fluyo mejor? Y ahora poniéndolo en un lugar del teatro, bueno, esto también ha sido porque ¿qué sucede con los bailarines? Hay a futuro muchas lesiones corporales. ¿Y qué sucede con los actores? Hay a futuro muchas lesiones psíquicas. Porque al actuar tú pones mucho de tus emociones. Entrar en lugares somáticos para la actuación es poder entender desde qué lugares seguros entro a estos personajes. Eso por un lado. Y por el otro lado, esta pregunta que yo me hago constantemente como actriz es ¿cómo entro en la piel de otra persona sin antes haber entrado en mi propia piel? Y la somática me permite ir a esos lugares de entender quién soy, quién estoy siendo. Entra entonces en la actuación estos lugares de somática, por ejemplo, entrar a quizás actuar no desde una memoria emotiva que puede ser muy perjudicial para uno como actor, sino cómo puedo regular mi respiración para entrar en estados de tristeza, si es que lo necesito para esta escena. O qué sucede si para entrar en este personaje comprendo cómo es su caminado. Gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya, no sé si servido para entender la somática, pero al menos sí me quedo muy feliz con que se queden con la pregunta,
como con la intriga de qué es la somática. Porque al fin y al cabo yo siento que no se puede entender la somática si no es desde la vivencia personal también. Porque al fin y al cabo eso es somática, ¿no? El estar desde mi primera persona, el percibirme desde mi primera persona. Entonces, para poder entender quién soy como ser somático, cómo funciona mi soma, pues voy a tener siempre que ir desde mi experiencia propia y personal. Entonces, por eso entender la somática desde lugares como mentales o desde la teoría va a ser muy difícil. Y tiene que sí o sí atravesar por el cuerpo, por la experiencia, por los sentimientos, por las sensaciones. Entonces también es esa invitación como de qué rico que puedan, no sé, buscar talleres somáticos, métodos somáticos que les interese y demás. Igual, como le decía, vamos a estar hablando mucho de esto en este podcast porque es algo que a mí me interesa mucho como investigadora, como artista. Entonces, pues nada, recuerden que amar es la meta.